acá vamos a poner grabar por si nos fallara el internet nuevamente. Bien, entonces les decía que por la importancia, ¿no?, de todas las funciones que vamos a tener de la absorción de los nutrientes, la pared intestinal va a estar conformada por su serosa, su capa muscular, la capa longitudinal, ¿no? La capa muscular circular, la parte de la submucosa, la mucosa y la muscularis mucosae, que es la que va a permitir que la mucosa como tal pueda moverse y que pueda entrar en ese proceso de absorción. ¿Cuáles van a ser las características que vamos a tener del músculo liso gastrointestinal? Cada una de estas fibras va a medir entre 200 a 500 micras, ¿no?, de longitud y de 2 a 10 micras de diámetro. Van a disponerse en haces de fibra y van a estar incluso hasta 1000 fibras paralelas conformando esta capa longitudinal. Las musculares, estas fibras, se van a conectar mediante uniones en hendidura, parecido a lo que es el sistema cardiovascular, ¿no? Estas uniones CAP que tenemos, porque estas uniones en hendidura lo que van a permitir es que la musculatura pueda funcionar como uno solo y no sea de forma independiente, como es el caso de la parte muscular, ¿no? Que solamente un grupo de fibras van a ser las estimuladas y son las que van a tener una respuesta como tal. Cada haz de fibra que se forma o que está formado dentro del tejido intestinal o la capa muscular lisa intestinal va a estar separado del otro tejido conectivo laxo, pero en muchos de esos puntos van a formar un sinsitio, muy parecido a lo que habíamos visto o lo que debían haber visto en fisiología 1, en la parte cardiovascular, de los sinsitios, ¿no?, del músculo cardíaco. Y la distancia que va a estar recorrida, esto va a depender según la excitabilidad que va a tener cada músculo, tomando en cuenta que los potenciales de acción en la musculatura lisa van a ser en espiga o en ondas lentas, ¿no? Entonces, vamos a ver que los potenciales de acción en estas ondas eléctricas, en el músculo liso intestinal, vamos a tener las ondas lentas como tal, ¿no? Y que van a tener aquí los potenciales de acción cada vez que alcanza el punto máximo de inflexión. Y vamos a tener también aquellas potenciales de acción que van a ser en espigas o en agujas, ¿no? Que vamos a ver que son lentos, pero que esto, al generarse de forma continua, van a generar una fuerza como tal y son los que van a permitir que se pueda dar la contracción muscular como tal. Entonces, las ondas lentas no van a ser solamente potenciales de acción. Estos, como les mencionaba hace unos minutos atrás, van a ser de cambio lento y de forma ondulante. De manera que cada potencial de membrana en reposo, cuya intensidad va a variar entre 5 y 15 milivoltios y la frecuencia va a oscilar entre 3 por cada minuto en el cuerpo gástrico, 12 ondas por minuto en el duodeno y entre 8 y 9 que van a estar presentes en el ilion terminal, perdón. Estas ondas van a deberse a una interacción que van a haber entre las células musculares lisas y también las células intersticiales, que estas van a actuar como un marcapaso eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Que el acumulativo de cada una de estas va a llegar a despolarizar en un momento y cuando se dé esa despolarización como tal, vamos a tener esa contracción como tal. Entonces, no van a inducir por sí mismas las contracciones musculares en el resto del tracto gastrointestinal, pero estas ondas lentas en el estómago sí van a generar potenciales de acción. Es el único lugar donde por sí solo estas ondas lentas me van a generar un potencial de acción. Y los potenciales en espiga como tal, estos van a ser verdaderos potenciales de acción. ¿Por qué? Una vez que se generan estos potenciales de acción en el reposo músculo liso, van a alcanzar un valor más positivo que menos 40 milivoltios. ¿Ya? Recordemos un poquito de potencial de acción de fisiología 1, que para que pueda haber una despolarización como tal, tiene que alcanzar mínimamente entre 20 y 30 milivoltios. Mínimamente. Ahora, la diferencia entre los potenciales de las fibras nerviosas es que estos potenciales en espiga van a durar de 10 a 40 veces más que los potenciales de acción de las fibras nerviosas grandes. ¿Y por qué va a tener una mayor intensidad que las grandes fibras nerviosas? Porque van a estar mediados por los canales de calcio y sodio.
Si ustedes recuerdan, dentro de la curvatura del potencial de acción en su totalidad, em, tenemos la entrada del sodio, que primero va a ser una despolarización, luego vemos la mediación de los canales de calcio y potasio que van a ir entrando de forma lenta, saliendo de forma lenta, luego vemos el reposo y es ahí donde van a ir interactuando los canales de calcio y sodio, que estos principalmente son los que van a mediar la contracción y que se pueda realizar el potencial de acción como tal. Ahora, recordando en esa parte, vamos a tener factores que van a despolarizar toda esta membrana del músculo liso gastrointestinal. Vamos a tener aquellos que van a aumentar la excitabilidad y vamos a tener también otros que van a reducir la excitabilidad. En cuanto al aumento de la excitabilidad, vamos a tener la distensión del músculo como tal. Vamos a ver que cuando estamos nosotros comiendo, el estómago, al ser un órgano distendible, va a estirarse, ¿no? Entonces, esta distensión va a generar que se puedan formar los potenciales de acción. Importante el estímulo de la acetilcolina. Sabemos que la acetilcolina es un neurotransmisor de tipo excitatorio, entonces, al ser un neurotransmisor de tipo excitatorio, estos son los que van a ir promoviendo que se puedan generar los potenciales de acción, partiendo de la distensión del músculo. O sea, estos van a ser en respuesta a una cadena de estímulos. Luego de que tenemos esta estimulación con la acetilcolina, vamos a tener paralelamente la estimulación de los nervios parasimpáticos. Estos nervios parasimpáticos no solamente van a hacer la promoción de la parte gastrointestinal, que se pueda mover el tracto gastrointestinal como tal, sino que también van a promover la liberación de enzimas, del jugo pancreático, las secreciones igual hepáticas. Entonces, por lo tanto, si ustedes se acuerdan del sistema nervioso parasimpático, habíamos dicho que una de sus principales características es la promoción de la digestión, ¿no? Cuando estamos en un estado de relajación. Entonces, al estar en esta función de la digestión, en sus terminaciones finales, vamos a tener la segregación de acetilcolina. Y por supuesto, las propias hormonas gastrointestinales que van a regular esta parte de la digestión, aumentando la excitabilidad. En cuanto a la reducción de la excitabilidad, van a ser la adrenalina y la noradrenalina, tomando en cuenta que esto va a ser por efecto del sistema nervioso simpático, ¿ya? Principalmente la noradrenalina. Em, si ustedes recuerdan, el sistema nervioso simpático va a ser antagónico al parasimpático, por lo tanto, va a bloquear la secreción de las glándulas salivales, va a bloquear la motilidad gastrointestinal y, por supuesto, al bloquear la motilidad gastrointestinal, vamos a tener también una no emisión o no salida de las enzimas que van a estar facilitando todo este proceso de digestión, de convertir las sustancias macro en elementos micro. Otra parte fundamental que va a ser importante dentro de la digestión es la contracción tónica. Y esta contracción tónica se va a caracterizar porque va a ser continua y esta no está asociada a las ondas lentas. Estas van a persistir por varios minutos o incluso pueden persistir durante horas. ¿A qué va a obedecer todo esto? Va a estar en relación a los potenciales en espigas repetidos y continuos, a las hormonas u otros factores que van a inducir a una despolarización de la membrana y por supuesto, la entrada continua de los iones de calcio a las células. Por el potencial de acción sabemos que el calcio es excitatorio, entonces, de manera que va entrando de forma continua, va a permitir que esto se siga dando, ¿no? Que el potencial de acción siga generándose y por ende la contracción tónica pueda darse. En cuanto al control de la función nerviosa o el control nervioso de la función gastrointestinal, vamos a tener un sistema nervioso entérico, ¿ya?
Este sistema nervioso entérico va a estar formado por el plexo externo o mientérico, o también conocido como Auerbach. Este plexo de Auerbach se va a encargar de todos estos movimientos, el control de la parte de la contracción tónica, y los plexos internos o submucosos, también conocidos como los plexos de Meissner, que estos se van a encargar de la secreción y de un flujo sanguíneo. Por supuesto, este sistema nervioso entérico va a tener una función autónoma mediado por el sistema nervioso simpático y parasimpático. Por supuesto, va a tener una influencia del sistema hormonal como tal. Por supuesto que sí, para que pueda haber esta secreción y un aumento o una disminución del flujo sanguíneo, van a haber ciertas hormonas que van a tener o van a ser de acción sistémica o acción local que van a ejercer su efecto como tal en el sistema nervioso entérico. Ahora, lo que les mencionaba, ¿no? Este plexo entérico como tal va a funcionar y puede funcionar por sí solo. ¿Que va a participar el sistema nervioso simpático y parasimpático? Por supuesto que sí. El simpático va a ser fundamentalmente la parte postganglionar, la que va a estar en contacto con el sistema, y el parasimpático con su parte preganglionar. Como tal, va a tener su estimulación, este plexo extrínseca, una estimulación extrínseca del sistema nervioso autónomo. Entonces, es eso lo que va a permitir que pueda funcionar de forma autónoma. Sus terminaciones van a ser sensitivas en el epitelio o en la pared intestinal, van a enviar ciertas fibras aferentes al plexo mientérico a los ganglios prevertebrales del sistema nervioso simpático, y también algunas fibras van a dirigirse hacia la médula espinal, unas que van a ir en porción a la parte sensitiva del nervio vago y otras en dirección hacia el tronco encefálico, ¿no? Esta parte del nervio vago es fundamental porque, como su nombre dice, cuando va descendiendo por todo su trayecto, va a ir dando sus diferentes ramas. Y dentro de ellas está la parte gastrointestinal. El otro nombre que tenemos del nervio vago es el cardioneumogastroenterohepatorenal. O sea que en la parte gástrica, en la parte hepática, tiene su función y su intervención como tal. Ahora, la estimulación que vamos a tener del plexo mientérico va a generarnos un aumento en la contracción tónica en la pared intestinal, o sea que el tono va a estar aumentado. Vamos a tener también, por supuesto, un aumento en la intensidad de las contracciones rítmicas, un ligero aumento en la frecuencia de las contracciones como tal. Vamos a tener un ligero aumento también en la frecuencia de las contracciones, y al haber un aumento en las contracciones, vamos a tener también un aumento en la velocidad de la construcción de las ondas de excitación a lo largo del intestino. Ahora, todo esto en conjunto va a hacer que las ondas peristálticas puedan aumentar su velocidad. El plexo submucoso va a generar un control en la parte interna de la pared del intestino. Lo que hemos visto en la mediación por el sistema simpático, el sistema parasimpático, los plexos, sobre todo el plexo de Auerbach, que es el externo, es lo que va a estar en relación con el control de la función muscular como tal. El plexo de Meissner, que es la parte del control interno, va a ser mediado por el plexo submucoso, ¿no? Entonces, el epitelio intestinal va a tener muchas señales sensitivas y van a ser integradas sobre este plexo, sobre todo. ¿Ya? ¿Qué van a ayudar? Van a ayudar a la absorción local y a la contracción local del músculo mucoso. ¿Cuáles van a ser los neurotransmisores que van a ser secretados por las neuronas entéricas? La acetilcolina, la noradrenalina, el trifosfato de adenosina, la serotonina, la dopamina, la colecistocinina, que esto va a estar en relación para el vaciamiento de la vesícula, la sustancia P, el polipéptido intestinal vasoactivo, que si bien puede parecer que tuviera una función excitatoria, pero su función es de inhibición.
vamos a tener la somatostatina, la leuencefalina, la metencefalina y la pompecina, por mencionar algunas. En cuanto al control autónomo del aparato gastrointestinal, vamos a ver que la inervación parasimpática va a tener dos mediaciones como tal. Vamos a tener la parte parasimpática craneal y vamos a tener la parasimpática sacra. Desde la parte parasimpática craneal, vamos a ver que va a estar conformado por axones preganglionares de 5 nervios craneales del tronco del encéfalo. ¿Qué parte van a controlar específicamente? Van a tener el control del esófago, del estómago, el páncreas, el intestino delgado y la primera mitad del intestino grueso. Y en función o relación a la parte de parasimpática sacra, vamos a ver que va a estar formado por los axones preganglionares de las raíces. Ay, se ha cortado, parece. Oh. Ahora sí se escucha. ¿Me confirman, por favor? Bien, bien por el chat o bien hablando. Hola. Ay, se ha vuelto a cortar, parece. Hola. Se ha cortado. Recording in progress. Ok. A ver, vamos a grabar nomás y después lo voy a subir el resto al canal. Vamos a detener la transmisión porque ya no se está transmitiendo en vivo. Ya, bien. ¿En qué parte se me dejó de escuchar? Hola. Bueno, entonces estábamos en que la parte parasimpática sacra van a ser los axones preganglionares, pero que van a estar en las raíces de los nervios sacros, desde la sacra 2 hasta el sacro 5. Y esto va a estar inervando al colon sigmoide, al recto y al ano. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a estar viendo la segunda mitad del intestino grueso. Las neuronas postganglionares del parasimpático como tal van a estar en el plexo entérico y van a tener su función excitatoria sobre todo. Ya, entonces, recuerden ustedes que la parte postganglionar del sistema simpático va a llegar hasta la pared de los músculos. Viendo ya desde la parte de la inervación simpática, vamos a tener las fibras de la parte de torácica y también la lumbar, desde la torácica 5 hasta la lumbar 2. Una vez que abandonan las fibras, ¿no? De las cadenas simpáticas paravertebrales, van a atravesar los ganglios celíacos y los ganglios mesentéricos, ¿ya? Ahí vamos a tener una importante cantidad de neuronas simpáticas postganglionares y, por supuesto, de ahí van a emerger los nervios simpáticos que se van a dirigir hacia las zonas del tubo digestivo, en los cuales van a ser de forma em,
no selectiva, o sea que no van a tener ningún tipo de preferencia para poder inervar en la parte del tracto gastrointestinal. El sistema nervioso simpático, vamos a ver que sus terminaciones simpáticas van a liberar noradrenalina y en pequeña cantidad también van a tener la liberación de adrenalina. ¿Por qué? Esto va a generar una inhibición por su estímulo en dos formas. La inhibición va a darse por un efecto directo de la noradrenalina sobre el músculo liso, excepto en la muscularis mucosae, en la cual esta va a ser excitada, o sea que en su porción interna la noradrenalina lo va a excitar. O el otro efecto por el cual va a ser inhibido toda la parte de la motilidad gastrointestinal va a estar asociado por un efecto inhibidor más potente a la noradrenalina, que va a ser el sistema nervioso entérico. Por lo tanto, una estimulación enérgica de este sistema nervioso simpático va a bloquear el movimiento de los alimentos hacia lo largo de su extensión del tubo digestivo. Ahora, como vamos a tener fibras nerviosas que van a llegar, vamos a tener las fibras nerviosas aferentes que van a ser sobre todo en la parte sensitiva. ¿A qué me refiero con estas fibras nerviosas aferentes? Van a ser aquellas que van a salir, ¿ya? Vamos a tener muchas células nerviosas sensitivas aferentes, en los cuales van a tener algunas de ellas su cuerpo nervioso como tal en el sistema nervioso entérico. Otros van a llegar su cuerpo hasta las raíces dorsales de la médula espinal. ¿Cuáles van a ser los estímulos de estos de estos nervios sensitivos? La irritación de la mucosa intestinal y la segunda que va a ser por una distensión excesiva del intestino. Además de las dos mencionadas, vamos a tener la presencia de sustancias químicas que van a ser específicas en el intestino. Todas estas señales van a causar excitación o en algunas condiciones inhibición de los movimientos o de la secreción intestinal. Además de todas estas señales, vamos a ver que llegan otras señales que van a ser procedentes del intestino hacia la médula espinal o incluso algunas señales van a llegar hasta el tronco del encéfalo. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Bien, entonces al no haber preguntas vamos a seguir avanzando. ¿Cuáles van a ser ahora los reflejos gastrointestinales que van a haber? Vamos a tener aquellos reflejos que van a ser integrados por el sistema nervioso autónomo, que van a estar en relación con la secreción digestiva, el peristaltismo, las contracciones de mezcla y los efectos de inhibición local. Vamos a tener también aquellos que van a ser los reflejos que van a ir del intestino hacia los ganglios simpáticos prevertebrales y van a volver al tubo digestivo. Dentro de ellos vamos a tener el reflejo gastrocólico, enterogástrico y cólico ileal. Y también vamos a tener a los reflejos que van a ir del intestino a la médula espinal o hacia el tronco del encéfalo y que van a volver al tubo digestivo. Dentro de estos vamos a observar que vamos a tener los reflejos dolorosos que van a inhibir la actividad gastrointestinal. Vamos a tener también aquellos reflejos que van a controlar la actividad motora y secretora que van a estar originados sobre todo por el nervio vago. Y vamos a ver que reflejos de defecación van a ir o van a partir desde la médula espinal y van a regresar hacia el tubo digestivo para poder generar las diferentes contracciones que van a dar la necesidad de ir a vaciar el recto. Como si tenemos el control nervioso, vamos a tener también el control hormonal. Dentro de estos vamos a ver que las hormonas van a ser la gastrina, la colecistocinina, la secretina, el péptido inhibidor gástrico y la motilina. La gastrina va a ser secretado por las células G del antro gástrico
¿Y cómo van a ser secretados? Van a ser en respuesta a la distensión gástrica, a la presencia de productos proteicos y al péptido liberador de la gastrina. ¿Cuáles van a ser sus acciones como tal? La estimulación de la secreción del ácido gástrico, la estimulación de la mucosa gástrica. La colecistocinina van a ser secretadas por las células I de la mucosa del duodeno y del yeyuno como tal. ¿Cómo van a ser o cómo va a ser secretada? Esto va a ser en respuesta a la presencia de los productos de la degradación de las grasas, ¿ya? Y ¿cuáles van a ser sus acciones? Van a hacer el potenciamiento de la motilidad de la vesícula biliar, o sea que va a hacer que se pueda vaciar la vesícula biliar, va a inhibir de forma moderada también la contracción gástrica, de manera que el vaciamiento del estómago no va a ser acelerado, sino que va a ser de forma progresiva para que se pueda dar todo este proceso. La secretina va a ser secretada por las células S de la mucosa del duodeno y esto va a ser en respuesta al jugo gástrico ácido. También va a ser en relación a las acciones del leve efecto sobre la motilidad del tubo digestivo y va a estimular la secreción pancreática del bicarbonato. El péptido inhibidor gástrico va a ser secretado por la mucosa de la parte alta del intestino delgado y esto va a ser en respuesta a los ácidos grasos, los aminoácidos y los hidratos de carbono. ¿Cuáles van a ser sus acciones? Van a tener un efecto reductor en la actividad motora del estómago y como habíamos visto de la colecistocinina, este también va a ser en relación para el vaciamiento gástrico. La motilina va a ser secretada en la primera parte del duodeno, va a hacer esto en relación al ayuno y lo que va a generar es un aumento en la motilidad gastrointestinal. A mayor hora de ayuno que ustedes generen, lo que se refieren, ¿no? Pucha, me están rugiendo las tripas de hambre que tengo, va a ser por la motilina. Entonces, resumiendo, la gastrina va a ser estimulada por las proteínas, la distensión y parte de los nervios. El ácido va a inhibir su liberación. Van a ser secretadas por las células G del antro, del duodeno y el yeyuno. Y en cuanto a sus acciones, va a ser estimular el ácido gástrico y su crecimiento mucoso. Ya, entonces, en cierta parte de la gastrina también va a ser un protector gástrico. La colecistocinina va a ser estimulada para su secreción por la presencia de proteínas, grasas y ácidos. Va a ser secretado en las células I del duodeno, del el yeyuno y el ilion y va a estimular la secreción de la enzima pancreática, la secreción del bicarbonato pancreático, la contracción de la vesícula biliar y el crecimiento del páncreas exócrino. ¿Qué va a inhibir? Va a inhibir el vaciamiento gástrico. La secretina va a ser secretado en presencia de ácidos y grasas, secretado en las células S del duodeno, el yeyuno y el ilio. A su vez, esto va a estimular la secreción de la pepsina, el bicarbonato pancreático, el bicarbonato biliar y el crecimiento del páncreas exócrino, que va a inhibir la secreción del ácido gástrico. El péptido inhibidor gástrico va a estimular su presencia de la proteína, las grasas y los hidratos de carbono. Van a ser secretados en las células K del duodeno y el yeyuno. Va a estimular la liberación de la insulina y va a inhibir la secreción del ácido gástrico. La motilina va a ser secretado en presencia de grasas, ácidos y por la parte nerviosa. Va a ser secretado en las células M del duodeno y el yeyuno y va a estimular la motilidad gástrica y la motilidad intestinal. Ahora, el movimiento que vamos a tener presente en el intestino
o en todo el tracto gastrointestinal van a ser de dos tipos. Vamos a tener la propulsión y la mezcla. La propulsión va a estar originado por el peristaltismo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener una contracción en una parte dada del tracto gastrointestinal y lo que va a hacer es va a empujar hacia el segmento receptor todo el bolo que se está generando, ¿no? Tenemos el inicio de la contracción y tiempo después vamos a ver que ese bolo se va a desplazar hacia adelante. La mezcla va a estar mediado por este tipo de movimiento, las ondas segmentarias. Es decir, que van a haber estados receptores, ¿no? Segmentos receptores y otros donde se va a generar la contracción, ¿no? Estos van a estar de forma continua. Fíjense aquí vamos a tener las diferentes contracciones. Y esto va a permitir que todo el contenido de cada uno de esos segmentos receptores puedan ser mezclados. Por eso es que se llama el movimiento de mezcla. Bien, en cuanto a los movimientos propulsivos, vamos a ver primero el peristaltismo. Esto va a ocurrir alrededor del músculo circular intestinal cuando es estimulado y esto va a generar un anillo de contracción que se va a desplazar hacia adelante, llevando consigo mismo cualquier material que pueda estar delante de él. ¿Cuáles van a ser los estímulos del peristaltismo como tal? La distensión, cualquier proceso de irritación química o física y las señales nerviosas parasimpáticas. ¿Cuál es la función del plexo mientérico en el peristaltismo? La distensión que vamos a tener en todas las paredes del tubo digestivo va a estimular al sistema nervioso entérico como tal para que pueda contraer la pared gastrointestinal que va a estar situada de 2 a 3 centímetros por encima de esta zona, haciendo que se forme un anillo de contracción que va a iniciar el movimiento peristáltico siempre y cuando este sea en sentido anterogrado, es decir, que vaya hacia adelante. En algunos casos puede haber ausencia congénita, es decir, que va a ser desde el nacimiento del plexo mientérico, o en algunos casos cuando se le administra atropina, vamos a tener un peristaltismo que va a ser débil o que en algunos casos no va a existir. En cuanto al reflejo peristáltico y la ley del intestino, nos va a indicar que cuando la distensión va a excitar a un segmento intestinal y va a iniciar el peristaltismo, el anillo contráctil que va a aparecer en la zona proximal del segmento distendido va a ser el que va a empujar el contenido de 5 a 10 centímetros en dirección anal, o sea, va a ir hacia el ano y por eso es que es anterogrado antes de desaparecer. Al mismo tiempo, el intestino distal se va a relajar y al relajarse esta parte de la porción distal va a recibir, ¿no? Vamos a tener esta relajación receptiva, lo que va a facilitar la propulsión de los alimentos en dirección al ano. La ausencia del plexo mientérico va a generar la desaparición de este patrón, ¿no? Es por eso que a esto se le denomina el reflejo mientérico o también el reflejo peristáltico. Ahora, la combinación del reflejo mientérico más los movimientos peristálticos nos van a dar la ley del intestino. ¿Qué quiere decir esto? Que para que pueda haber movimientos peristálticos en todo el tracto gastrointestinal, o sobre todo en la parte intestinal, tiene que existir un reflejo. Y en este caso es el reflejo mientérico. Los movimientos de mezcla van a ser diferentes en toda su extensión del tubo digestivo. Algunas zonas van a tener contracciones, ¿no? En los esfínteres que van a amasar el contenido intestinal. Cuando decimos que van a amasar, es que el movimiento va a generar una combinación, toda una mezcla en sus componentes y en otros segmentos pueden aparecer contracciones locales que van a generar una constricción. Estos van a durar de 5 a 30 segundos
Y esto es lo que va a permitir que se pueda trocear y desmenuzar el contenido intestinal. Bien, entonces, una vez ya conociendo toda esta parte de los movimientos del tracto gastrointestinal, vamos a ver que para que pueda funcionar necesita de un flujo sanguíneo y esto va a ser mediado por la parte gastrointestinal y también la circulación esplácnica. La circulación esplácnica, sobre todo, va a estar formado por el flujo sanguíneo del tubo digestivo y esto va a ser correspondiente hacia el vaso, el páncreas y el hígado. Toda la sangre que va a atravesar el intestino, el vaso y el páncreas va a fluir hacia el hígado y del hígado va a ir a través a la porta. Una vez que de la porta pasan hacia el hígado, va la sangre en el hígado como tal van a pasar por los diferentes sinusoides hepáticos para que estas células reticuloendoteliales puedan eliminar las bacterias y también puedan hacer la eliminación de otras partículas que puedan penetrar, ¿no?, hacia la circulación general y mediante las venas hepáticas que van a desembocar en la vena. Ahora, casi todos los elementos solubles y los no grasos, como las proteínas y los hidratos de carbono, van a pasar de forma directa al hígado. De esta forma, los hepatocitos y las células reticuloendoteliales van a absorber y también van a almacenarlos de forma temporal. Ahora, las grasas no van a ser almacenadas como tal, porque una vez que son absorbidas, van a pasar al sistema linfático intestinal. De estos se van a dirigir hacia la circulación general y van a desembocar en el conducto torácico. De esta forma van a eludir su paso por el hígado. Pero después, todos los elementos que van a ser absorbidos en el tracto gastrointestinal van a hacer necesariamente su paso por el hígado. Ahora, la irrigación arterial del tubo digestivo va a estar dado por las arterias mesentéricas superior e inferior, la arteria celíaca y la arteria arciforme. Una vez que estos atraviesan o penetran la pared del tubo digestivo, estas arterias se van a ramificar y van a llenar de arterias circulares, de las cuales de estas arterias circulares van a salir otras arterias más pequeñas que van a distribuirse hacia lo largo de los haces musculares en el yeyuno, ¿no? Van a dirigirse hacia las vellosidades intestinales, hacia los vasos mucosos en los em, lugares útiles, ¿no? Sobre todo bajo el epitelio, que va a realizar esta función de secreción y absorción. ¿Cuáles van a ser los efectos de la actividad intestinal y los factores metabólicos que van a tener en el flujo sanguíneo gastrointestinal? Vamos a ver que en condiciones normales todo este flujo digestivo va a ser directamente proporcional según la actividad local que vaya a haber. Eh, en el caso de la absorción de los diferentes nutrientes y el flujo sanguíneo de las vellosidades, van a hacer que pueda aumentar como tal en relación a a la mucosa que se va a multiplicar por 8. Por ejemplo, después de una comida van a incrementarse todas las actividades motoras y secretarias de absorción y por lo tanto el flujo sanguíneo va a aumentar, aunque los valores de reposo van a ser entre las 2 y las 4 horas. Gracias. ¿Cuáles van a ser algunas causas del aumento del flujo sanguíneo? Vamos a ver que el flujo sanguíneo va a aumentar cuando tenemos periodos de mayor actividad gastrointestinal.
¿Cuándo vamos a tener estos periodos de mayor actividad gastrointestinal? Cuando las sustancias vasodilatadoras van a hacer que aumente el flujo, ¿no? ¿Cuáles van a ser estas? Van a estar mediadas por las hormonas peptídicas como la colecistocinina, el péptido intestinal vasoactivo, la gastrina, la secretina. También van a entrar en acción, por supuesto, las glándulas gastrointestinales que van a liberar calidina y bradicinina. O la disminución de la concentración de oxígeno que va a generar la liberación de adenosina. En cuanto al flujo sanguíneo y a las contracorrientes de las vellosidades, el flujo sanguíneo arterial sobre todo y el venoso van a seguir la dirección de las vellosidades, pero en forma opuesta. De manera que el 80% del oxígeno se va a difundir a través de las arteriolas hacia las vénulas y de las vénulas van a pasar directamente la parte de la mucosa sin necesidad de tener que atravesar por las vellosidades. Ahora, en estas condiciones, la derivación del oxígeno no es peligroso, pero en condiciones patológicas, en un shock circulatorio, por ejemplo, la falta de oxígeno en el extremo de las vellosidades puede ser de forma intensa, que puede llegar a generar isquemia, necrosis, o sea, una muerte de esa parte del intestino y la desintegración de la punta o en su totalidad de las mismas. Y al haber este proceso, van a disminuir su capacidad de absorción del intestino. Como tenemos una parte de control hormonal, también vamos a tener un control nervioso del flujo, del flujo sanguíneo gastrointestinal. La estimulación parasimpática en el estómago y en la parte distal del colon va a aumentar según la secreción, el flujo sanguíneo local y también su secreción glandular. La estimulación simpática va a provocar vasoconstricción intensa, sobre todo en las arteriolas. Y en los minutos que se va a dar esa vasoconstricción, el flujo sanguíneo va a volver hacia su normalidad por el escape autorregulador. ¿Qué va a hacer esto? Que una vez que se genere la isquemia como tal, va a inducir a una vasodilatación de las arteriolas que va a promover el retorno del flujo sanguíneo necesario para que estos segmentos eh, puedan tener su nutrición necesaria, ¿no? En cuanto a las glándulas y los músculos gastrointestinales. Bien, ¿cuál es la importancia de la disminución de la irrigación gastrointestinal? Habíamos visto que en cuanto a la activación del sistema nervioso simpático, teníamos una vasoconstricción, ¿no? Esta vasoconstricción genera un bloqueo transitorio en la perfusión gastrointestinal, de manera que eso va a permitir que se pueda priorizar otras tejidos, otros órganos que van a necesitar para una respuesta de lucha o de huida. ¿Cuándo vamos a tener esta estimulación simpática que va a disminuir la irrigación del sistema gastrointestinal? Es durante un ejercicio agotador por la mayor demanda de los músculos esqueléticos y del corazón en cuanto a los nutrientes, sobre todo la glucosa y el oxígeno. Vamos a ver también que va a estar en relación, gracias, en relación al shock circulatorio cuando los tejidos vitales como el encéfalo y el corazón van a tener algún tipo de peligro de muerte celular. Y en el shock hemorrágico u otras condiciones
estado de volumen sanguíneo, puede ser por hipotensión, puede ser procesos infecciosos, van a generar que la disminución de la circulación del tejido sanguíneo vaya a disminuir en otras proporciones, ¿no? Por ejemplo, van a priorizar que la circulación sea en el cerebro, en el corazón, en el hígado, el riñón y la retina. De manera que van a disminuir entre 200 a 400 ml adicionales de la sangre que normalmente llega a los otros tejidos y de continuar estas necesidades especiales van a seguir disminuyendo en esa proporción hasta que se pueda mediar todo este proceso como tal. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Doctor, esa diapositiva usted nos la va a presentar también ¿Está? en- está en el programa, ¿no? Está en el programa. Ahorita les muestro Ah, la... perfecto. No. Ujú. Venimos aquí. Y fíjense, ¿no? Fisiología del... no, es aparato femenino. ¿Dónde está examen final? Digestión y absorción, equilibrio energético, páncreas exócrino, una consolidado, secretorias del aparato digestivo, glándulas anexas, movimiento del colon, movimientos del intestino delgado, nutrición y metabolismo, principios generales de la función o de la fisiología gastrointestinal, transporte, mezcla y vaciamiento gástrico, por supuesto, que están todos estos temas que vamos a ver en esta semana. De la próxima semana también vamos a avanzar un poco. Les voy a pasar igual algunos temas ya grabados para que puedan ustedes también estar escuchando y por supuesto que ya tienen acceso a todo el temario que vamos a avanzar. Bien, Doc, una sí, consulta sobre lo que acaba de indicar sobre el tema del temario. ¿De eso se va a dar para el tercer parcial? de eso va a ser principalmente la mayor cantidad de las preguntas, pero también va estar el tema del sistema nervioso y del sistema endocrino, ¿no? Por lo general, el examen final son 30 preguntas, 20 preguntas son de los últimos temas, 5 son del sistema nervioso y 5 del sistema endocrino. No, puede que sea menos, puede que sea 15, 2 y 3 o 15, 3 y 2, pero va a entrar todo el contenido, sí, pero va a ser más de lo que se está avanzando en esto último. Bien, si no hay más preguntas, entonces vamos a pasar al siguiente tema, que es el transporte, la mezcla y el vaciamiento gástrico, que vamos a ver cómo se va a dar todo el proceso de la formación del bolo alimenticio, desde la masticación o el ingreso del alimento hacia la boca, o incluso cómo va a iniciar todo este estímulo de la digestión como tal, que va a comenzar con el olfato y la vista, porque tiene que tener un olor agradable y tiene que tener una vista agradable para que yo lo quiera consumir, ¿no? Y ahí vamos a ver dos diferencias entre hambre y apetito. Entonces, la ingestión de los alimentos, vamos a ver que tenemos dos tipos. Hambre, vamos a hacer referencia a la cantidad de alimento de la persona que va a ingerir y que está por el deseo intrínseco de ellos. O sea que yo puedo estar con mucha hambre, puede que no me guste la comida como tal, pero lo voy a comer por necesidad. ¿Ya? Ahora, el apetito va a ser todo aquel alimento que nosotros vamos a buscar con preferencia. O sea, por decirles yo, pucha, tengo hambre, pero no quiero comer hamburguesa, quiero comer pizza. Entonces estoy hablando de apetito, ¿no? No tengo hambre,
tengo apetito de pizza. Ahora, si yo digo, tengo hambre, ok, hay hamburguesa, perfecto. Como la hamburguesa es porque tengo hambre y necesito comer algo para poder satisfacer esa necesidad. Entonces, el hambre es la ingesta de cualquier alimento, ¿no? O la cantidad por lo que uno va a ingerir, pero cuando yo tengo la búsqueda de algo específico, vamos a decir que es apetito. Entonces, la masticación va a comenzar principalmente con los dientes, ¿no? Con los incisivos y los molares. Los incisivos van a tener la acción de corte y van a tener una fuerza de hasta 25 kilogramos y los molares van a tener la acción de triturar y van a tener una fuerza de hasta 100 kilogramos. Asociado a todo esto, vamos a tener el funcionamiento de los músculos de la masticación, que van a estar en función por las ramas motoras del quinto par craneal, o sea que van a ser del nervio trigémino. También van a estar mediados por la función de los núcleos del tronco del encéfalo, que van a controlar los movimientos masticatorios y que estos tienen que ser rítmicos. La estimulación va a estar dado sobre todo en tres áreas específicas: la área hipotalámica, la amígdala y las áreas sensitivas de gusto y el olfato. Todo esto en su conjunto nos va a llevar a la masticación como tal. ¿Cuál va a ser el reflejo masticatorio? Vamos a tener primero la la elevación de la mandíbula. Una vez que tenemos la elevación de la mandíbula, va a inducir una contracción de rebote, es el que va a generar todo este movimiento. Vamos a tener el reflejo de la distensión de los músculos de la masticación. Vamos a tener a su vez un descenso de la mandíbula. Vamos a ver que mientras se da todo este proceso va a haber un reflejo inhibidor de los músculos de la masticación. Y a su vez va a ir formándose el bolo alimenticio. La masticación como tal es importante para la digestión de los alimentos, pero va a tener una función importante como tal cuando nosotros hacemos el consumo de las verduras y las frutas de forma cruda. ¿Por qué? Porque su contenido en la membrana que van a tener de celulosa como tal son indigeribles, ¿ya? Entonces, todo este proceso de masticación lo que va a hacer es que toda esta celulosa que está rodeando a estos alimentos sean triturados, sean cortados, para que en el momento de la unión con los jugos gástricos y las diferentes enzimas que van a ir añadiéndose conforme vayan descendiendo en el tracto gastrointestinal, su absorción de los nutrientes como tal sea mayor, ¿ya? Entonces, eh, la masticación como tal también ayuda en la digestión de los alimentos, porque además de iniciar el proceso de la masticación, en la boca va a iniciar el proceso de digestión. ¿Por qué? Porque las glándulas salivales van a, además de hacer la segregación de la saliva, van a tener una enzima, ¿no? La alfa amilasa, que va a partir algunas estructuras, sobre todo las proteínas, para que una vez se entre en contacto con la secreción los jugos gástricos y las otras enzimas, puedan completar este proceso. De la misma manera, esta trituración hasta pequeñas porciones va a evitar que en su descenso por todo el tracto digestivo pueda generar escoriaciones, ¿no? Y que pueda tener un mejor proceso de absorción. Ahora, después de la masticación tenemos la deglución. La deglución va a estar dado sobre todo en el inicio de la faringe. Ahora, de la faringe vamos a ver que va a tener dos funciones por su anatomía. Va a tener la función respiratoria y la función deglutoria. En base a ello, en su función deglutoria, vamos a tener tres fases: la fase voluntaria, la fase faríngea y la fase esofágica. La fase voluntaria es cuando yo ya he mascado una cantidad determinada y ya he triturado en su casi totalidad todos los alimentos que he ingerido. Voy a presionar hacia arriba y hacia atrás la lengua
de manera que eso me va a generar un desplazamiento voluntario hacia la faringe. Una vez que nosotros empujamos con la lengua hacia atrás y hacia arriba, el bolo alimenticio, vamos a tener que el inicio de la deglución ahí va a ser de forma automática. Una vez que ya ha ingresado a la faringe, el paladar blando va a elevarse. Esto va a generar que las cuanas posteriores se tapen, ¿no? Entonces, de manera que no va a poder salir por en las fosas nasales. Los pliegues palatofaringeos también se van a superponer en la parte posterior de la faringe. Las cuerdas vocales y los ligamentos van a cubrir la entrada a la laringe, o sea que no va a permitir que pueda pasarse hacia la función respiratoria. Vamos a tener un ascenso de la laringe. Este ascenso de la laringe va a hacer que el orificio del esófago aumente y que a su vez está dándose este ascenso de la laringe, vamos a tener un relajamiento de la zona faringeo-esofágica que va a ser la comunicación de la faringe con el esófago. Es ahí donde vamos a tener nosotros una contracción muscular involuntaria, donde va a empezar estas ondas peristálticas. Las ondas peristálticas como tal van a comenzar en la faringe y se van a ir prolongando o promoviendo hacia lo largo del tracto digestivo. ¿Cómo va a ser mediado el control nervioso de la fase faringe en la deglución? Vamos a tener los impulsos sensitivos, que va a estar mediado por el trigémino y el glosofaringeo. A su vez, va a tener un control por el bulbo raquídeo a través del tracto solitario y que van a recibir todos esos impulsos sensitivos de la boca. Las áreas del bulbo y la protuberancia que van a controlar la deglución como tal van a estar ubicados en el centro de la deglución. Vamos a tener también aquellos impulsos motores que van a ser mediados desde el centro de la deglución y los que van a efectuar este impulso van a ser el trigémino, el glosofaringeo, el vago y el glosofaringeo. Y en la fase faríngea de la deglución vamos a tener el centro de la deglución, de manera que va a inhibir el centro respiratorio, pero esta inhibición va a ser por 6 segundos. En la fase esofágica, perdón, va a tener una función específica, conducir los alimentos que están pasando de la faringe hacia el estómago. Y para que pueda darse esta función como tal, van a darse los movimientos peristálticos. Vamos a tener aquí dos tipos de movimientos peristálticos. Vamos a tener los movimientos primarios, que van a ser la continuación de la onda faríngea, lo que les decía, ¿no? Una vez que se comienza desde la faringe, los movimientos peristálticos, esos van a seguir hasta que lleguen hasta el ano, ¿no? Y las secundarias se van a originar en el esófago como tal, en caso de que en cualquier momento tengamos nosotros una falla en la comunicación o en la continuación de estos estímulos, que puede darse el caso en cualquier segmento del tracto gastrointestinal y no solamente del esófago, puede darse. De manera que se van a generar nuevos movimientos peristálticos, ¿no? Estas se van a caracterizar porque van a continuar hasta el vaciamiento como tal del esófago. Y también vamos a ver que va a estar actuando aquí el sistema nervioso bientérico con sus fibras aferentes vagales, que van a ser del nervio vago, van a ir hacia el bulbo, y también sus fibras eferentes que van a estar mediados por el, el vago, principalmente. El esfínter esofágico inferior va a permanecer cerrado, siempre va a permanecer cerrado, y va a tener una presión de cierre de 30 milímetros de mercurio. La onda peristáltica que se va a generar desde la faringe y que va a ir descendiendo, va a generar una relajación de este esfínter para que el bolo alimenticio pueda pasar como tal hacia el estómago. En el caso o en la incapacidad de la relajación del esfínter, vamos a hablar de acalasia, que eso es algo patológico. Y la función como tal de este esfínter esofágico inferior es evitar que el contenido del estómago pueda subir hacia el esófago. Bien, una vez que el bolo alimenticio
ha llegado al estómago, vamos a ver que sus funciones motoras van a ser tres principalmente: almacenar, mezclar y vaciar. Vamos a tener dos porciones del estómago. Vamos a dividir, vamos a hacer aquí en la escrutadura angular una división de una línea imaginaria y vamos a decir que la porción oral van a ser dos tercios superiores del estómago y la porción caudal a partir de esta línea imaginaria que estamos trazando hacia adelante. Es decir, que va a ser el resto del cuerpo porque hay una parte del cuerpo que va a ser dentro de esta línea y el antro pilórico y el antro gástrico, ¿no? Y por supuesto el antro pilórico por acá. Esfínter esofágico inferior, ¿no? También mediado por cardias. Fondo, cuerpo, antro. Trazamos línea acá, dos segmentos superiores que va a ser el cuerpo y el fondo, y el tercio inferior, que es la porción caudal, el parte del cuerpo que está en esta línea imaginaria y el antro. Bien, en cuanto a la función de almacén del estómago, vamos a ver que va a estar mediado por el reflejo vagal, que va a ser la distensión gástrica. ¿Cómo va a ser su estimulación? Va a ser mediante la entrada de los alimentos al estómago, va a generar una relajación primero del estómago y va a tener esa capacidad de relajación entre 0,8 y 1,5 litros, ¿no? Entonces, la capacidad de distensión del estómago es hasta 1,5 litros. Una vez que se da esto, vamos a tener la mezcla y la propulsión dentro del estómago. A medida que va llegando el bolo alimenticio, las glándulas gástricas van a empezar a secretar los jugos gástricos y que van a estar secretados en todo el cuerpo gástrico. Una vez que ya está todo este alimento, van a generar ondas de mezcla o constricción y que esto va a ser principalmente mediado por las ondas lentas. Va a iniciar la contracción en la pared superior y media y esto vamos a tener en cuenta que va a ser el antro como tal, desde el antro que se van a formar em, em, estas ondas peristálticas como tal, para que se dé la contracción. La frecuencia en las cuales se van a dar es una onda por cada 15 a 20 segundos. Estos van a ir incrementando su intensidad desde el cuerpo hacia el antro. ¿Ya? Entonces, a medida que va descendiendo, su intensidad va a aumentar y los anillos peristálticos van a ser mediados por las ondas de tipo espiga. El músculo pilórico aquí también se va a traer como tal y esto va a ser la primera barrera para el vaciamiento y esta contracción del músculo pilórico no solamente va a retrasar el vaciamiento, sino que por ese movimiento de retropulsión como tal va a generar una mejor mezcla de manera que va a ser más homogénea lo que va a continuar hacia el intestino. Es aquí donde se va a formar el quimo. El quimo es la suma del alimento más las secreciones gástricas. La característica que vamos a tener del quimo es que va a ser una pasta semilíquida y va a tener un aspecto turbio. Las contracciones del hambre van a darse porque el estómago permanece vacío durante horas, ¿no? Y esto va a ser mediado por la motilina. Van a empezar a formarse ciertas contracciones peristálticas que van a ser rítmicas en el cuerpo gástrico. Estas van a ir creciendo en intensidad y se van a ir fusionando, de manera que esto va a formar una contracción tetánica. Y eso es lo que a nosotros nos da esa sensación de hambre.
Y esta sensación de hambre por estas contracciones que se van a dar, tienen una duración de 2 a 3 minutos. ¿Cuándo van a ir a aumentar estas contracciones? Cuando las concentraciones de glucosa en la sangre son bajas. Es ahí que se van a dar esos retorcijones de hambre. Ahora, mayor a 12 horas o 24 horas de ayuno, estas contracciones van a doler, tienden a doler. Bien, hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? Bien, continuamos entonces con el vaciamiento gástrico. El vaciamiento gástrico va a darse sobre todo porque las contracciones que se van generando van a ir sumando fuerza, ¿no? No solamente con los otros signos de hambre, sino que a medida que van dándose estos movimientos de mezcla, van a ir aumentando como tal, ¿ya? Y van a dirigirse hacia el antro gástrico. De la misma o al mismo tiempo, el píloro va a poner esa resistencia, pero esta resistencia es variable como tal al paso del quimo. Ahora, una vez que se empiezan a generar estas contracciones antrales, estas van a ser de forma intensa, ¿ya? Van a generar contracciones rítmicas en el estómago y estas casi siempre van a ser débiles, ¿no? ¿Para qué van a ser débiles? Porque estas van a permitir una mezcla de los alimentos con todas las secreciones gástricas. Pero el 20% de todos estos en su permanencia de los alimentos del estómago van a ir aumentando en intensidad. Las contracciones para el vaciamiento gástrico van a comenzar en la parte media del estómago y se van a ir propagando hacia la parte más caudal, ¿no? Estos van a ir aumentando en su intensidad de medida que las contracciones peristálticas vayan vaciando el estómago. Estas van a iniciarse en porciones más altas, por supuesto, cada vez del estómago, y estas contracciones, a medida que se van generando de forma más alta, van a ir empujando a los alimentos que están almacenados en este y para que puedan formar parte del quim que ya está empezando a formarse como tal. Ahora, cuando el tono pilórico es normal, cada onda peristáltica potente va a ir empujando varios milímetros del quimo hacia el duodeno. De manera que las ondas peristálticas, además de generar la mezcla gástrica, van a tener una función de bombeo en el cual toda esta función y el paso ha recibido el nombre de bomba pilórica. ¿Cuál es la misión aquí del píloro? Va a controlar el vaciamiento gástrico, ¿no? Y el píloro va a estar ubicado en el orificio distal del estómago. Toda esta zona va a ser o va a estar organizado por un músculo parietal, que es la parte circular, que cuanto a su composición de 50 al 100% van a ser mayores a la del antrogástrico. Van a mantener una ligera contracción tónica también la mayor parte del tiempo, y todo esto, el muscular circular del píloro, va a recibir su nombre de esfínter pilórico. Ahora, a pesar de la contracción tónica, el píloro va a abrirse lo suficiente como para que el agua y otros líquidos puedan pasar con facilidad del estómago hacia el duodeno. Ahora, la construcción del píloro lo que va a evitar en su mayoría es que puedan pasar partes de las partículas alimenticias hasta que éstas no estén debidamente mezcladas formando el quimo y que tengan una consistencia casi líquida. O sea que según porciones sólidas del intestino no van a pasar, es semilíquido, y ya después a medida que se va absorbiendo tanto los nutrientes como el agua, va a ir formándose el kilo.
Ya, primero tenemos el kilo y luego tenemos la formación de las heces fecales. El kilo no es el kilo del pesaje, sino que al igual del como se escribe el kimo, solamente se cambia la M por L, es el kilo. Ahora, ¿cómo va a estar regulado el vaciamiento gástrico? El vaciamiento gástrico va a estar regulado por diferentes señales que van a proceder tanto del estómago como del duodeno. Ahora, de todas estas, la que va a tener una señal más fuerte o potente es del duodeno, que va a proporcionar señales, ¿no? Para el control del paso del quimo. De esta forma, no va a llegar nunca a una proporción superior en la que el intestino delgado va a ser capaz de digerir y de absorber. Ahora, ¿cuáles van a ser los factores gástricos que van a estimular el vaciamiento? Uno, el volumen alimentario. El aumento de este volumen alimentario en el estómago, o sea, a medida que se va distendiendo, va creciendo, va a estimular su vaciamiento. Esto también se va a deber a la distensión de la pared gástrica que va a despertar los diferentes reflejos mientéricos locales en la propia pared que van a acentuar mucho la actividad de la bomba pilórica y que también van a acentuar la acción del píloro como tal. La gastrina es una de las hormonas que va a aumentar la secreción del jugo gástrico muy ácido por las glándulas del estómago, ¿no? Va a ser segregado por la mucosa antral, va a estimular la ligera o las funciones motoras del cuerpo gástrico de forma ligera o moderada, y también, por supuesto, va a estimular la actividad de la bomba pilórica. Ahora, ya hemos visto cuáles van a ser aquellos que van a promover, pero como así también tenemos que van a promover el vaciamiento gástrico, vamos a tener factores duodenales que van a inhibir a este vaciamiento gástrico. Ahora, una vez que los alimentos logran ingresar al duodeno, van a desencadenar ciertos reflejos nerviosos que van a reducir el vaciamiento. ¿Cómo va a ser reducido este vaciamiento? Mediante tres vías. Desde el duodeno al estómago, mediante el sistema nervioso mientérico, por los nervios extrínsecos que van a irse a los ganglios simpáticos prevertebrales y van a regresar con fibras nerviosas inhibidoras, o los nervios vagos que van a conducir a los impulsos del tronco del encéfalo, donde van a inhibir las señales excitatorias que van a ser transmitidas en el estómago. Dentro de los efectos del vaciamiento gástrico como tal, que van a tener, van a ser dos. Uno, que van a generar una fuerte inhibición de las contracciones propulsoras de la bomba pilórica y van a aumentar el tono del esfínter pilórico para que pueda darse este vaciamiento. Ahora, ¿cuáles van a excitar a los reflejos inhibitorios enterogástricos? Uno, el grado de distensión del duodeno, la presencia de cualquier grado de irritación de la mucosa duodenal, el grado de acidez del quimo duodenal, el grado de la osmolaridad del quimo, no osmolalidad hablamos, la presencia de de los determinados productos que van a generar la degradación del quimo, que van a ser mayor la actividad en proteínas y menor la actividad en grasas. Ahora, hay que tomar en cuenta que todos estos reflejos inhibitorios van a ser muy sensibles e irritantes hacia los ácidos quimobudenal y que se van a activar en 30 segundos, ¿no? Cuando se activan todos estos, vamos a ver que el quimo va a tener un descenso en su pH a 3.54, o un aumento si quieren desde la parte del estómago, eh, porque es de 1 a 2 el pH en el estómago. Los reflejos van a bloquear la llegada del ácido del estómago y el jugo del páncreas, mientras que otras sustancias van a neutralizar el quimo, sobre todo cuando llegan ya al duodeno y tienen la secreción de bicarbonato por parte del páncreas y también otros elementos como tal. Ahora, los productos de la degradación proteica van a despertar todos estos reflejos para poder obtener mayor tiempo y completar la digestión de las proteínas. En el caso que los líquidos hiper e hipotónicos puedan evitar un flujo rápido,
van a ir hacia el intestino delgado para que puedan darse o que no se vayan a generar ciertos cambios bruscos en los electrolitos durante la absorción intestinal. Ahora, como hay actividades que van a promover, hay otras que van a inhibir y todo esto va a tener un proceso de retroalimentación donde el duodeno como tal va a inhibir al vaciamiento gástrico. Ahora, hay que tomar en cuenta que para que puedan darse todos estos, los estímulos para la producción de las hormonas, sobre todo, van a ser grasas que van a entrar o que van a penetrar hacia el duodeno. Estas van a ser transportadas por la sangre hacia el estómago y van a ir aumentando el tono del píloro. De todas estas, la que va a tener una respuesta más o una función más potente es la colecistocinina. Esta va a liberar el yayuno en respuesta a las grasas existentes en el quimo. La secretina van a ser liberados en función a la llegada del ácido gástrico. También el péptido inhibidor gástrico va a ser liberado en la porción alta del intestino y esto va a ser en respuesta a la presencia de grasa y el pH del quimo. Esto va a generar una estimulación del páncreas para que pueda liberar insulina. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Bien, si no hay ninguna pregunta, entonces lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy la clase. Recuerden Una que, pregunta, doctor. dime, El día sábado en la tarde vamos a tener